En la niñez se presentan diversos trastornos en el desarrollo cognitivo, tales como el síndrome de Asperger y el autismo. Hans Asperger fue el primero en describir que los niños con habilidades sociales, lingüísticas y cognitivas inusuales se encajaban en un cuadro clínico el cual denominó psicopatía autista, que no predomina el retraso mental. Lorna Wink realizó las traducciones de los estudios doctorales de Hans Asperger en 1981 y fue quien le asignó estas características el nombre de síndrome de Asperger y afirmó que el trastorno es una alteración de desarrollo acompañada de síntomas autistas sin ser propiamente un cuadro de autismo. Según Kanner, en su publicación en la Scientific Journal, especificó patrones de conducta de este cuadro o sintomatologías en niños, jóvenes o adultos, tales como apartados, indiferentes a otras personas, resistentes a los cambios ambientales, involucrados en actividades repetitivas, fracaso en el desarrollo del lenguaje, buen potencial cognitivo en las tareas no verbales, ausencia de juego simbólico, fascinación por objetos que manejan habitualmente, mutismo, talentos aislados o habilidades espaciales como la memoria repetitiva y el cálculo, falta de imaginación, presentan problemas en las funciones ejecutivas, en el contacto visual, dificultades en el reconocimiento facial y de gestos, dificultad para desarrollar relaciones con pares, no son recíprocos, emiten respuestas unilaterales, se involucran en actividades perfeccionistas, utilización de la tercera persona para referirse a sí mismos, alteración en la pragmática, la prosodia y la semántica. En el trastorno de Asperger tiende a presentar una mayor comorbilidad con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También tiene un 15% mayor de probabilidad de presentar episodios depresivos que las personas comunes. En el trastorno, en la niñez temprana, establecen relaciones con los miembros de su familia, aunque de manera inapropiada y torpe. El diagnóstico diferencial con el trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno esquizoide de la personalidad. No se diagnostica si se cumplen criterios de los otros trastornos generalizados. El trastorno de Asperger fue incluido en el DSM-4 en 1994 como un desorden generalizado del desarrollo. El término autista había sido introducido por Bleuler en 1911 para describir el retiro extremo del mundo externo hacia lo interno. Según el DSM-4, autismo se define como un trastorno en el desarrollo anormal o deficiente de la interacción y comunicación social y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. Los criterios para tener en cuenta en el diagnóstico de autismo son alteración en la interacción social, que se presenta una incapacidad para establecer relaciones normales con sus semejantes o en una imposibilidad para compartir algo con los demás, una alegría espontánea, unos intereses o un éxito. El segundo criterio es la perturbación en la comunicación, debido a un retraso en el desarrollo del lenguaje, si es que lo llega a adquirir, o al empleo de palabras o frases sin un aparente sentido. Y por último, la limitación de las formas de conducta, ya que las actividades de los autistas se aferran con rigidez a costumbres y rituales. Dentro de la sintomatología también se tiene en cuenta sordera, mutismo, literalidad, dificultad para comprender las emociones, ecolalia, prosodia y monotono. Para hablar de comorbilidad, tenemos en cuenta que muchas veces los autistas son diagnosticados con sordera en el primer y segundo año de vida. Aproximadamente el 75% de los niños con trastorno autista sufren de un déficit cognitivo. Los estudios de prevalencia sugieren unas tasas de trastorno autista de 2 a 5 casos por cada 10.000 habitantes. El inicio del cuadro clínico suele establecerse antes de los 30 meses de edad. Durante la primera infancia, estas manifestaciones del trastorno son más sutiles y resulta más difícil definir que las observables tras los 2 años de edad siguientes. Los adultos autistas que funcionan a un nivel superior continúan teniendo problemas en la interacción social y comunicación junto con intereses y actividades restringidas. El trastorno autista debe ser diferenciado de otros trastornos generalizados del desarrollo, como el trastorno de red, ya que difiere del trastorno autista en su proporción sexual y solo se diagnosticaba en mujeres. Del trastorno desintegrativo infantil, que cuenta con un patrón distintivo de regresión evolutiva que aparece por lo menos tras 2 años de desarrollo normal. Y el trastorno de Asperger, que ya fue explicado. Debe diferenciarse también de esquizofrenia y de trastorno del lenguaje expresivo.
Dentro de los problemas que presentan las personas que sufren de autismo, se encuentran problemas en la socialización, una dificultad para los vínculos e interrelaciones sociales de todo tipo, les cuesta interpretar e interactuar con emociones, deseos e intereses. En la parte de comunicación, presentan una incapacidad en el uso de la comunicación como modo de vincularse, compartir, interactuar, interpretar y ser interpretado. Pueden usar la comunicación para rechazar algo y en ocasiones para pedir, usando a veces una palabra o un gesto de una manera estereotipada. Con respecto a la comprensión, pueden ser de distinta complejidad los problemas. La comprensión falla tanto como para que entiendan algo como para hacerse entender, ya que no existe un hilo conductor y solo hay una actitud o actividad reactiva. No le dan sentido a los juegos o actividades, por eso a veces son reiterativos. Falla asimismo la comprensión como la función cognitiva del pensamiento. En la parte de la imaginación, todo lo simbólico está afectado, desde las primeras instancias del juego y los juguetes, donde el acto simbólico está obturado. Con respecto a la etiología del trastorno, la influencia genética parece estar comprobada, ya que el 2% de los hermanos autistas sufren del mismo trastorno. Además, pruebas apuntan a una disfunción en el tronco cerebral.